Dice Apocalipsis, el título del mensaje es El Gran Trono Blanco. Y dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco. Y vi a los muertos de pie ante Dios. Muertos de pie ante Dios. Resucitaron, porque ¿cómo está un muerto? Sí, necesitan resucitar. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro también fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es infierno. En los tiempos finales habrá dos juicios. Un juicio para los creyentes, para la iglesia, llamado Tribunal de Cristo. Y un juicio para los incrédulos, las personas que no se acogieron a la salvación que el Señor les ofreció mientras ellos estuvieron aquí en la tierra. Ese juicio se llama Gran Trono Blanco. El tribunal de Cristo será un juicio de recompensa. Lo vimos la semana pasada. No se va a juzgar el pecado del cristiano ni el destino eterno del creyente. Los salvos, las personas que han sido salvadas, la iglesia se presentará delante de Cristo, no para decidir si va a ir al infierno, al cielo. No, ya está en el cielo. La salvación va a estar asegurada, pero se va a presentar delante del Señor para ver si, para que el Señor evalúe nuestras obras, nuestro servicio acá en la tierra. Así que más vale que empecemos a servir, porque habrá recompensa. ¿Habrá recompensa o no? La Biblia dice que el Señor nos va a recompensar o nos va a castigar, de acuerdo a las buenas obras, al servicio que hayamos prestado aquí en la tierra. Y la semana pasada vimos en Apocalipsis capítulo 3, verso 16, que Dios va a tratar de una manera diferente a los que lo sirven de los que no lo sirven. Porque al fin y al cabo las personas piensan que da lo mismo, que tenemos el cielo asegurado, y que son unos tontos esas personas que le dedican tanto tiempo a Dios y a la iglesia y a servirle. Son unos tontos. No son unos tontos. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que Dios va a tratar de una manera diferente a aquellos. Dice, ellos serán mis preferidos, y los va a tratar de una manera diferente a aquellos que los sirven de aquellos que no los sirven. Como un aliciente para aquellos que están sirviendo a Dios. Así que el tribunal de Cristo será un juicio de recompensa. En cambio, el juicio del gran trono blanco será un juicio de condenación. Las personas se presentarán delante de Cristo como juez. Ese día, en el juicio del gran trono blanco, las personas se presentarán delante de Jesús como juez. Ya no será el Salvador, ya no será el amigo, ya no será el intercesor, ya no será el abogado. No, Cristo se presentará. Él hará las veces de juez en ese juicio. Dice Hechos 17:31. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos. Juan 5:22 dice, el Padre ha dejado que sea el Hijo el que juzgue los pecados de la humanidad.
Dice Hechos capítulo 10, verso 42, Jesús es a quien Dios designó para que sea el juez de todos. Va a ser el peor juicio de todos los tiempos. Va a ser espantoso lo que suceda ese día, porque las personas que no se abrazaron a la salvación, que rechazaron una y otra vez la cruz de Cristo, que rechazaron el mensaje de la salvación, se presentarán delante de Jesús como juez para escuchar de sus labios el veredicto de condenado. Condenado a vivir la eternidad en el lago de fuego, esto es, en el infierno. No es un juego de niños esto. Hay algo más allá de la muerte. Hay una vida eterna para todos. Una vida eterna, vivir para siempre con Dios o vivir para siempre con el diablo en el infierno. No es un juego de niños. No es una fábula. Es una realidad. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 7. Cuando el Señor Jesús venga, castigará a los que no conocen a Dios y a los que se niegan a aceptar el plan que se les ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a sufrir la pena del infierno. Qué claridad, ¿no? Ellos van a sufrir la pena del infierno eterno, alejados para siempre de la presencia del Señor y condenados a no ver la gloria de su poder. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Condenados para siempre a vivir eternamente separados de Dios en el lago de fuego, en el infierno. Aterrador, ¿no? Lo que suceda en el juicio del gran trono blanco será espantoso. Los pecadores serán llamados para rendir cuenta y para ser juzgados según sus obras. Dice la Biblia en Mateo 16, 27. Yo, el Hijo del Hombre, vendré y juzgaré a cada persona según sus obras. El Salmo 28, 4 dice, págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones, págales conforme a las obras de sus manos, dale su merecido. Estas personas se presentarán, estamos hablando de estas personas que no se acogieron a la salvación, se presentarán ese día en el juicio del gran trono blanco. Durante la vida, mientras vivieron aquí en la tierra, se les ofreció la salvación por gracia, sin obras. Se les ofreció ser salvos por gracia, sin obras, como a todos nosotros. Se nos ofrece la salvación por gracia, sin obras, por fe, sin obra. Pero como ellos no aceptaron y rechazaron la cruz y rechazaron el mensaje, ahora murieron y se presentan en el juicio del gran trono blanco. Y ahora van a tener que ser juzgados por sus obras sin ninguna gracia. No va a haber gracia porque el tiempo de la gracia termina cuando nosotros cruzamos el umbral de la muerte. Satánico. Esa doctrina que le enseña a las personas que nosotros tenemos una oportunidad después de que partimos de esta tierra. Satánica esa doctrina que dice que acá nosotros podemos hacer algo para intervenir y para interceder por aquellas personas que están en algún lugar esperando si van a ir al cielo o al infierno. No existe, hermano, no existe esa doctrina en la palabra de Dios. La gracia está mientras nosotros vivamos acá en la tierra. Es acá donde nosotros escogemos dónde vamos a pasar la eternidad. Es acá nosotros tenemos la posibilidad de decidir, de cambiar el destino eterno de condenación por un destino eterno de salvación. Es acá mientras vivimos. Y como no sabemos cuánto vamos a vivir, más vale que lo hagamos ya, antes de salir, antes de cruzar el umbral de esa puerta, porque nadie sabe qué puede suceder con tu vida y con la mía esta noche. Nadie. La gente dice, tengo toda una vida por delante, o hablando de las otras personas, tienen toda una vida. ¿Y cómo lo sabes? ¿Eres Dios? Ni siquiera el diablo sabe cuánto nos queda a nosotros. Esa prerrogativa solamente es de Dios, ni siquiera el diablo puede saber eso. Entonces, ¿cómo sabes que tienes toda una vida por delante?
El joven rico de la parábola a la que Dios le dijo: tonto, necio, esta noche van a venir a pedir tu alma. Él tenía toda la vida por delante y no pensaba morirse. Como no piensan morirse tantas personas que hoy cruzaron el umbral de la muerte, hermanos. Hoy siendo jóvenes, no tan jóvenes, pero no siendo ancianos, no lo esperaban, no creían que iban a morir y de repente amanecen. ¿Dónde? ¿Cielo o infierno? Y la decisión se toma mientras nosotros vivamos acá. Como la parábola de Lázaro y del rico. El rico amaneció, de repente cruzó el umbral de la muerte y dice la Biblia, despertó en el infierno. Y no es un sueño, no es un sueño que la mañana siguiente nos despertamos. Despertó en el infierno. Como podríamos despertar nosotros en el infierno si no nos abrazamos a la gracia salvadora que Dios nos ofrece mediante su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. La solemne verdad de que un día nos presentaremos ante el juez eterno debería llevarnos al arrepentimiento de nuestros pecados mientras tengamos tiempo. Mientras no sea demasiado tarde. La verdadera razón por la que estamos estudiando esto y el Apocalipsis, los acontecimientos del fin, es para hacernos reflexionar. Todo esto debería llevarnos a reflexionar. Todo esto debería llevarnos a pensar, a comenzar a arreglar cuentas con Dios. Los que no lo conocen a Dios y los creyentes que hacen 1 año, 5 años que se bautizaron y que creen que tienen el cielo asegurado, pero viven con un pie afuera en el mundo y un pie en Cristo. No se puede. Que tienen cosas que resolver y que el Señor, claro que nadie es perfecto, hermanos, y estamos en ese camino de la santidad, pero hay personas que viven revolcándose en el pecado. Hermanos, están vituperando el nombre de Cristo, están llevándole deshonra al nombre de nuestro Dios, están pisoteando la sangre de Jesucristo que tanto le costó derramar para perdón de nuestros pecados. Hermanos, la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación. No podemos tomar a la ligera la gran salvación que el Señor nos ha dado. Tenemos que darle gloria. Nuestra vida tiene que condecir a lo que decimos creer. Si creemos en el Señor, vivamos tal cual Él vivió. Dice Eclesiastés 11:9: disfruten de cada momento, hagan todo lo que quieran, pero recuerden, como diciendo, cuidado, que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Dice Romanos capítulo 2, verso 5, eres terco. Pablo acá es más enfático y dice, eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, el día del juicio del gran trono blanco, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Hermanos, se acerca. Y si hoy te toca cruzar el umbral de la muerte, ¿sabes dónde vas a amanecer mañana? ¿Dónde vas a despertar mañana? Porque ese que no pensaba morirse despertó en el infierno. Todos los pecadores que se presenten ese día en el gran trono blanco tendrán que dar cuenta por sus obras, por sus motivaciones, por sus secretos más íntimos, como nosotros. Aún los creyentes un día en el tribunal de Cristo tendremos que rendir cuenta hasta de nuestras palabras. Y decimos cada cosa y cada barbaridad al aire. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 14, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno, sea malo. Dice Mateo 12:36, en el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho.
Romanos 2:16 dice, se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Primera de Corintios 4:5 dice, el Señor sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Tenemos que arreglar nuestras cuentas con el Señor porque hay un destino eterno de gloria, un destino eterno en el cielo con Dios, un destino eterno de condenación. Pero no solemos pensar en el más allá porque es una estrategia diabólica. Pensemos acá. Como decía Salomón, vale más pasar tiempo en los funerales que en los festejos. Porque en la fiesta no pensamos en las cosas eternas. Dale que va nomás. Sigamos con el jolgorio. Juan, en el texto que leímos al comienzo, dice que en el gran trono blanco los muertos estaban de pie ante Dios. Un muerto de pie ante Dios. ¿Tiene que haber resucitado? Sí. La Biblia habla de que un día todos vamos a resucitar. Los muertos van a resucitar. Solo que algunos resucitarán para vivir para siempre con Dios en el cielo y otros van a resucitar para vivir para siempre en el lago de fuego, en el infierno, de la compañía de Satanás y sus demonios. ¿Quién lo dice, pastor? Jesús. Juan 5:28. Los muertos oirán mi voz, dijo el Señor, y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre, pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. En Daniel 12:2 dice, los que duermen en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente y otros para la vergüenza y el horror eterno. Hermanos, amigos, esas personas que resucitaron para presentarse delante de Jesús como juez en el juicio del gran trono blanco, resucitaron con el único propósito de escuchar de labios de Jesús la sentencia, el veredicto terrible de condenado. No es que se presentan allí para ver si hay alguna posibilidad de ir al cielo. No. Resucitan porque ya están condenados, porque no se acogieron a la salvación mientras estuvieron en la tierra. Rechazaron el mensaje, vivieron dando rienda suelta al pecado, vivieron para Satanás. Ahora que cruzaron el umbral de la muerte, ya no hay vuelta atrás. ¿No te hace reflexionar acerca de la clase de vida que estamos llevando? Serán lanzados al infierno. Estas personas pasaron la primera muerte. La Biblia habla de dos muertes. La primera muerte, la que va a suceder cuando se desprenda nuestro cuerpo de nuestro espíritu. Pero la segunda muerte es cuando volvamos a vivir para morir eternamente, es decir, para vivir eternamente fuera de la presencia de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. En cuanto a los incrédulos, les tocará ir ¿a dónde? ¿A dónde van a ir? Al lago de azufre ardiente, y allí se quedarán separados de mí para siempre. El apóstol Juan, refiriéndose al lago de fuego, dice: los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Qué juicio tan espantoso y aterrador va a ser el juicio del gran trono blanco. Yo no quisiera estar ahí. Y me imagino que usted tampoco quiere estar ahí. Pero no es cuestión de desearlo. Nadie nos va a mandar al infierno más que nosotros mismos. Y el diablo no puede. No tiene ese poder. Y Dios tampoco. Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros tomemos una decisión. Usted está escuchando el mensaje. Probablemente sea la primera vez que escuche algo tan claro.
y escuche el mensaje de Dios. O posiblemente esté ahí escuchando domingo tras domingo, o hace años y se apartó escuchando el mensaje y sabe y está resistiendo a la palabra de Dios y resiste ponerse a cuenta con el Señor. Hay que tener cuidado porque está caminando sobre cornisa, sobre un pantano movedizo, arena movediza. En cualquier momento puede pasar algo con su vida y despertar donde usted no quiere. No es cuestión de desear y que Dios me libre y que Dios quiera que yo no esté en el gran... No es que Dios quiere que no esté, pero la decisión la toma usted y la tomo yo. Lo que hace con Cristo y con su obra determina dónde va a pasar la eternidad y cómo. ¿Cuándo se va a llevar a cabo el juicio del gran trono blanco? Después del milenio. Dice Jesús en Apocalipsis capítulo 20, verso 7, cuando terminen los 1000 años, dice Juan, vi un gran trono blanco. En cambio, el tribunal de Cristo se va a efectuar antes del milenio. Cuando los muertos en Cristo resuciten y los creyentes vivos y muertos sean arrebatados, la iglesia sea arrebatada por el Señor para vivir eternamente en los aires con el Señor. Y allí tendrá lugar el tribunal de Cristo. La Biblia dice en Lucas capítulo 14, verso 14, recibirás tu pago, tu recompensa, el tribunal de Cristo, cuando llegue la resurrección del pueblo de Dios. Cuando los muertos en Cristo resuciten, van a ser unidos a los creyentes y la iglesia va a ser arrebatada al cielo. La iglesia arrebatada al cielo, y luego viene el tribunal de Cristo, donde se juzgarán nuestras obras si vamos a recibir o no nuestra recompensa. Y después que suceda eso, la iglesia escoltará a Jesús para el establecimiento del milenio, 1000 años donde el Señor vendrá a juzgar a las naciones, y la iglesia que ya pasó por el tribunal de Cristo va a escoltar y va a ayudar a Cristo a juzgar las naciones por 1000 años. ¿De dónde saca eso? De la Biblia. Porque la gente es de la Biblia. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. El Señor mismo vendrá de los cielos y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a reunirnos con los resucitados, el arrebatamiento. Todos subiremos, todos vamos a ser arrebatados a las nubes y nos encontraremos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Así que la iglesia arrebatada en el aire. Ahora leamos Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Dice Juan, vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, la iglesia, los creyentes, y reinaron con Cristo 1000 años. La iglesia arrebatada, tribunal de Cristo, ahora viene, la iglesia acompaña a Cristo 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Evidentemente se está refiriendo a la iglesia que va a acompañar a Jesús en el establecimiento del milenio. Ahora, ¿para qué necesitamos saber todo esto? ¿Para qué nos sirve todo este cúmulo de información del arrebatamiento, del tribunal de Cristo, del juicio del gran trono blanco? ¿Es simplemente, pastor, para alimentar la curiosidad de la gente, para alimentar el morbo de aquellas personas que viven apocalípticamente? No. Entonces, ¿cuál es el propósito para conocer los acontecimientos del fin, el tribunal de Cristo, el juicio del gran trono blanco? ¿Será para enorgullecernos como iglesia de cuánto sabemos de Biblia? Dios nos libre de semejante pecado. La verdadera razón por la que estamos estudiando esto, la verdadera razón por la que Jesús el Espíritu Santo nos está dando esta palabra, es para llevarnos a reflexionar acerca de la clase de vida que estamos viviendo hoy aquí en la tierra. Porque lo que hagamos con Cristo acá en la tierra determina dónde y cómo vamos a vivir en la eternidad.
Lo que usted haga con Cristo, con el mensaje, con la obra de Dios acá en la tierra, determina dónde va a vivir, si en el cielo o en el infierno. 2 posibilidades. Y determina cómo va a vivir y si va a ser recompensado o va a ser castigado. Lo que hagamos aquí con Cristo determina eso. Las personas que han sido lanzadas al lago de fuego, al infierno, podrían haber sido salvas, pero no quisieron. No es que les faltó amor de Dios. No es que la gracia de Jesucristo fue insuficiente para salvarlos. No quisieron. Se les predicó el evangelio, se les habló acerca de Cristo, pero ellos rechazaron la cruz, rechazaron el mensaje, rechazaron vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Vivieron como quisieron, dando rienda suelta a sus pasiones, sirviendo a Satanás en lugar de servir a Dios. Ahora están en el lago de fuego. Podrían haber sido salvos, pero no lo fueron, porque no quisieron. Tarde o temprano, en algún momento, todos nosotros nos vamos a tener que presentar en uno de estos 2 juicios. En el tribunal de Cristo o en el juicio del gran trono blanco. Una abismal diferencia entre uno y otro. Aquellas personas que despierten y se encuentren en el tribunal de Cristo sabrán que vivirán con el Señor, que están salvados y vivirán con el Señor por toda la eternidad. Pero aquellas personas que despierten, que resuciten para presentarse delante del gran trono blanco, sabrán que están condenados y que van a escuchar de labios de Jesús, el juez, la sentencia, el veredicto: condenados a vivir por la eternidad separados de Dios. Hay una abismal diferencia. Presentarse en el gran trono blanco o presentarse en el tribunal de Cristo. Hay una abismal diferencia. La verdadera razón por la que el Espíritu Santo nos revela estas cosas es para que reflexionemos acerca de la calidad y de la clase de vida que estamos viviendo. ¿Estamos viviendo para servir al pecado? ¿Estamos viviendo para servir a Satanás? Entonces quiero decirte que le vas a hacer compañía en el lago de fuego, en el infierno. Pero si al contrario tomas la decisión, hoy mismo tomas la decisión, y te das cuenta que has estado viviendo para el pecado, has estado viviendo al servicio de Satanás, pero hoy le pones un límite y dices: no, yo voy a cambiar el destino eterno y no quiero ir al infierno, sino que quiero ir al cielo. Por supuesto que esa no tiene que ser la única motivación, pero nos haría muy bien recordar que un día vamos a estar del otro lado, en el cielo o en el infierno, para que empecemos a temer al Señor aquí en la tierra. Vivimos sin temor de Dios, sin temor de sus leyes. Vivimos como queremos y después queremos la bendición del Señor. No nos puede ir bien, hermanos. A la nación de la Argentina no le puede ir bien mientras nosotros vivamos peleados con Dios, mientras los gobernantes y todos los que le siguen sigamos abriéndole las puertas al infierno y dándole la espalda a Dios. No nos puede ir bien, hermano. No soy apocalíptico, no te puede ir bien, no le puede ir bien a una nación que le da la espalda a Dios. Pero aprendamos para que en nuestros hogares no le demos la espalda a Dios. Porque en nuestros hogares pueden ser como la de Obed-edom. No importa qué le suceda a la nación, pero en lo que a nosotros respecta, hermano, en lo que a vos respecta, ahí en tu casa comienza a honrar a Dios y tu casa va a ser como la de Obed-edom, va a prosperar. El Señor va a estar contigo. El Señor te va a dar prosperidad en todas las áreas de la vida si lo honras y si pones a Dios en primer lugar. No creas. Te quiero hablar de parte del Señor. No creas que porque a la nación le va mal, a vos te va a ir mal. Te va a ir mal si seguimos los pasos de nuestro gobernante, que lo único que hacen es vivir peleados con Dios, dándole la espalda. Le ponen toda la ficha, compran toda la ficha para expulsar a Dios de la nación. No nos puede ir bien, pero nosotros aprendamos de esos errores y no le demos la espalda a Dios en nuestros hogares, no le demos la espalda a Dios en nuestra vida, y va a ver cómo va a ser diferente.
Te aseguro que tu casa, tu vida, tus hijos van a ser diferentes. Pon a Dios en primer lugar. Comienza a respetar a Dios, a honrar la palabra del Señor. Y te aseguro que tu casa va a ser como la casa de Obed-edom. El Señor la va a prosperar a tal punto que en pocos meses la gente va a ver la diferencia en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que nadie se me desespere. Es verdad que vivimos en una nación donde está en crisis, pero podemos nosotros vivir en una casa que no está en crisis. Si comenzamos a honrar y a respetar a Dios, no sigamos el ejemplo de aquellos que le dan la espalda a Dios. No sigamos ese ejemplo. Sigamos el ejemplo de estos hombres y mujeres de Dios que respetaron a Dios. Y cuando usted empieza a respetar a Dios y a honrar a Dios, las cosas cambian. No digo que no tenga problemas, pero el Señor va a estar con usted y va a suplir todas sus necesidades, porque es su promesa que no va a dejar faltar nada de lo que necesitemos. Yo te ayudaré y no te desampararé, dice el Señor. Pongámonos de pie, por favor. Cierra tus ojos un instante. Quiero que todo el mundo, antes de participar de la cena, empiece a reflexionar. Acá hay personas creyentes que se están reconciliando con Dios, que han estado separados de Dios. Personas que han recibido una bendición de Dios y la bendición los alejó de Dios y de la iglesia. Cuando no tenían trabajo y no tenían hijos, y cuando no tenían auto, y cuando pasaban necesidad, buscaban a Dios. Pero un día Dios los bendijo y se olvidaron de Dios. Hay que volver a Dios. Porque el Señor puede decirte, dame la bendición. Personas que necesitan arreglar cuentas con Dios, el Espíritu Santo te va a guiar. No resistas la voz del Señor si el Señor te está pidiendo algo. El Señor ha estado luchando contigo o tú has estado luchando con Dios. Dios ha estado siendo claro en este tiempo. Y te trajo a la iglesia nuevamente y te trae al camino y reacciona. Decile al Señor, vuelvo para no irme. Vuelvo a tus caminos para no abandonarlo. Lo abandoné una vez, pero no lo voy a abandonar ahora. Y no voy a confiar en mis fuerzas, voy a confiar en tu gracia. En mis fuerzas puede que lo vuelva a abandonar. En mis fuerzas puede que vuelva a pecar. Pero ahora me aferro a ti. En el nombre de Jesús. Me aferro a Dios para no pecar. Me aferro a Dios para no abandonar el camino. Me aferro a Dios. Y quizás hay personas acá que nunca hicieron una decisión por Dios. Nunca le dijeron a Dios, ven a vivir a mi casa, a mi vida. Y esta noche, esta tarde ha sido tan clara la palabra que usted dice, no, yo no quiero presentarme en el juicio del gran trono blanco. No quiero estar ahí. Quiero aceptar la salvación por gracia, por fe, sin obras. Y luego comenzaré a hacer obras por amor de ti. Así que ahora abro mi corazón a aquellas personas que necesitan tener un encuentro con Dios. Dígale y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo ahora. Dígale desde el corazón. Y ahora te recibo en mi vida como Señor y Salvador. Y ahora, Señor, recibo tu perdón, porque son muchos los pecados, porque es mucha mi rebeldía, pero ahora entiendo que tu palabra en 1 de Juan dice que aquel que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Así que yo recibo el perdón de mis pecados. Y doy gracias por la salvación que me diste. Te recibo ahora, diga, te recibo ahora como el Señor y el Salvador de mi vida. Recibo la vida eterna, diga, recibo el perdón, recibo la bendición, recibo el Espíritu Santo. Recibo la eternidad. Y dame la fuerza, Señor, para no abandonar este camino y para no abandonarte nunca más a ti. En el nombre de Jesús.